Pinete y Duki. Bueno, vamos con Violeta de Gainza, Hemsi de Gainza, ¿sí? Este texto, como les decíamos, le venimos contando, es un texto que es bastante profundo y bastante complejo en algunas cosas, ¿sí? Y quizás ya está un poquito desactualizado en que trata hasta el siglo XX, y ya estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI pasaron un montón de cosas desde la música, lo social y lo cultural, ¿sí? Hay nuevos movimientos musicales que no están contemplados en el texto, pero nos sirve para hacer la traspolación y también para relacionarnos con los conceptos principales del texto, ¿sí? Hoy vamos a ver la mitad del texto, aproximadamente, y mañana vamos a ver la otra mitad, ¿sí? Eso tiene un porqué, porque esta primera parte es más teórica, en el sentido de que está más relacionado con la historia y los posicionamientos, y la segunda parte ya es un poco más aplicado a las diferentes políticas musicales, culturales, artísticas que se han venido dando de manera muy general, ¿no? En Latinoamérica. Y obviamente que podemos charlar y debatir sobre cómo ven esta cuestión acá en el país, digamos, que es donde estamos insertos, ¿no? O en la provincia, ¿sí? O en el lugar donde ustedes estén. Bueno, empezamos con el texto de Gainza. El primer concepto que trata el texto es igualar o plantear a la música, ¿sí? Como un lenguaje. Como un lenguaje más, como si fuese con un código propio, como si fuese el lenguaje de la matemática, digamos, ¿sí? En donde hay que aprender, digamos, incorporar ciertas nociones para poder comunicarse mediante ese código, ¿sí? Y lo que plantea el texto es que es un lenguaje universal. No importa si nosotros hablamos en hebreo, en español, ¿sí? En ruso. Ese texto, por eso lo compara con las matemáticas, es un lenguaje universal. Cualquiera que sepa lectoescritura, no importa el código, no importa su nacionalidad, va a saber interpretar lo que está escrito, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? O yo los dormí. No. No. Sí. No. Bueno, ahí nomás, en la primera página Sí, profe. del texto, ¿sí? Planteas 4 ítems, ¿sí? O mejor dicho, 3 ítems, que son los que vamos a explicar un poquito ahora con la Laura. Esta noción de que la música es un lenguaje, ¿sí? Un código de comunicación, Gainza dice que es porque se necesita, perdón que va a entrar alguien, lo acepto, ¿verdad? Se necesita ese código, digamos, para poder transmitir y conservar el patrimonio artístico, ¿sí? Ese es el primer punto. O sea, vamos a hacer las críticas, o mejor dicho, los comentarios. Seguramente Gainza no va a poder dormir porque nosotros critiquemos el trabajo, pero vamos a hacer los comentarios del trabajo. El segundo punto es que es ampliar y extender la influencia del arte en la sociedad. Y la tercera es garantizar a través de la práctica educativa, ¿sí? El lenguaje, el desarrollo del lenguaje y la evolución de los lenguajes artísticos en el seno de la población. Bueno, en primera instancia, ¿sí? Ya tenemos un punto acá de conflicto, ¿sí? Que es la noción de arte, ¿sí? Generalmente la música popular, estamos en una carrera de música popular, generalmente la música popular, ¿sí? Históricamente, ha estado por fuera de lo que son los conceptos de arte, ¿sí? La noción de arte siempre ha estado ligada a lo que es la música occidental, ¿sí? Académica. Eso ha sido la norma y el paradigma por durante siglos, ¿sí? Desde el principio del siglo XX o mitad del siglo XX, ese paradigma empezó a discutirse y ya a fines del siglo XX, ese paradigma ya entró en crisis, ¿sí? Entonces se comenzó a poner en valor todas las prácticas musicales, y ya no digo música, porque música también es un concepto europeo occidental, digamos, se comenzó a poner en valor, digamos, todas las prácticas sonoras y musicales, ¿sí? Y se empezaron a incorporar en la otra palabrita que propone Gainza, que es el patrimonio, ¿sí? Eso que es propio de cada uno de las sociedades, pueblos y culturas. Piensen, por ejemplo, perdón, Gus,
Sí, sí. Piensen, por ejemplo, a partir de cuándo o hace cuánto que ustedes notan, si es que lo han notado o no, que empezaron a haber carreras con orientación en música popular, popular latinoamericana, música andina, música popular de raíz folclórica. Piensen en cuántas carreras y hace cuánto, hace muy poco, a nivel país, ¿no? Poco. De hecho, cuando yo estudiaba producción y terminé, a los 2, 3 años, la Facultad de Arte de Mendoza incluye la carrera de música popular, o sea, con toda una reestructuración que implicó en la facultad, porque fue históricamente una facultad absolutamente enfocada en la música clásica, La música académica. académica, solamente, Igual que de únicamente, Córdoba. claro. Máximo Báez en la 74. Bien. Otro de los conceptos que va a plantear Gainza, sobre todo esto va para los del profesorado, ¿sí? Así que estén atentos y tomen nota. Otro de los conceptos que pone Gainza a discusión es el papel o la función de la música dentro del sistema educativo. Gainza dice que siempre esta cuestión está menospreciada, obstaculizada en las escuelas, digamos, en donde generalmente el maestro o el profe de música o el maestro de música no está o no cumple la función que debería porque el mismo sistema a sí mismo lo va dejando de lado, ¿sí? ¿Se va entendiendo eso o no? ¿Más o menos? Básicamente, por ejemplo, piensen cuántas horas de música tuvieron en su secundaria. ¿A cuántas horas de música les dieron? Si es que les dieron música en la secundaria. ¿Hasta qué año? ¿Cuántas horas semanales? ¿Qué implicaba? Yo aprendí el himno y de pedo, tal cual. Tal cual. 2 horas, un día a la semana, y has tenido suerte, Amir. Algunas secundarias de San Luis privadas tienen hasta tercer año de la secundaria, música. Algunas tienen la posibilidad, y esta es una cuestión, no me sale la palabra, que tiene que ver con la ley, ¿sí? Con la currícula. Con la currícula. Las escuelas pueden elegir qué disciplina artística implementar en la secundaria. Puede ser, pintó que es fotografía, vamos con fotografía. Pintó que es danza, vamos que es danza. Pintó que no es música, y esa comunidad chiquitita, esos estudiantes de esa escuela o de esas escuelas no van a tener ninguna formación musical en su secundaria. Dentro de las instituciones, digamos. Tremendo, ¿no? Bien. Siguiendo con el texto de Gainza, cualquier cosa vamos Perdóname si te molesto, vos me alzas. No, por favor. Está bien, los aportes son totalmente pertinentes. Van a encontrar el primer título, el primer subtítulo, mejor dicho, dentro del texto de Gainza, que es la música. Se pregunta si la música es un arte especial, y como subtítulo de eso tiene viejos y nuevos argumentos a favor de la música, ¿sí? Bueno, para pasarlo a modo general, eso ahí va a tomar a los filósofos griegos, y volvemos a lo mismo que dijimos al principio. Se emparenta a la música, o se liga a la música, o al arte musical, ¿sí? Con lo que son las bellas artes. Esa noción de bellas artes, perdón, que ingresó alguien, de bellas y malas artes, es un paradigma que ya pasó al olvido, ¿sí? Ya está discutido, ¿sí? Ya no se toma, salvo en algunas instituciones, pero ya no se toma ese paradigma como fundacional de lo bello y lo feo, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes gustos, cada uno de nosotros tiene diferentes recorridos artísticos, y le puede gustar una cosa o no, está muy ligado a los objetivos. Pero sobre todo, esto que dice de Platón y Aristóteles, ven a la música como una armonía, como algo armonioso, ¿sí? Como algo que
está calmo, digamos, que socialmente está calmo, y en realidad deja por fuera todas las prácticas musicales y sonoras que no entran dentro de ese paradigma, ¿sí? Claro. Y pongamos un ejemplo claro, ¿sí? Y nos remitimos a esa época. Tenemos los filósofos griegos con los músicos haciendo los primeros cantos modales, pero dejan de lado toda la producción de lo que ellos llamaban los pueblos bárbaros, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entraban dentro de esos sistemas. Nos traemos más acá el tiempo. ¿Sí? La música clásica, la música académica durante mucho tiempo fue la norma, dejando de lado a todas las expresiones de los músicos populares. Por ejemplo, las expresiones artísticas de los pueblos originarios. ¿Sí? No eran tomados como arte, no eran tomados como música. Y hoy son puestos en valor. Entonces, esa relación entre música y armonía, ¿sí? Empieza a entrar en jaque también. Hoy lo podemos ver con un movimiento que está a flor de piel, que es la cuestión del trap, ¿sí? El músico más purista, o no tan purista, reniega un poco de los nuevos movimientos del trap. Los mismos traperos, por así decirlo, reniegan de sus producciones de trap cuando lo comparan con quienes están sonando en los medios masivos. Entonces, la pregunta, volvemos a lo mismo, la pregunta es pertinente. ¿Sí? ¿Entra eso dentro del arte? Sí, no, ¿sí? Entonces, esto está muy ligado también a lo que, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, a las políticas que se van dando en los determinados tiempos históricos, de qué es lo que es arte y lo que no entra dentro de ese arte, lo cual no está muy bueno, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Algo para decir hasta ahí, antes que me mete con el valor de la educación? Hay unos comentarios aquí. ¿Podés verlo, Lau, mientras toma agua? Sí. Acá nos cuentan varios chicos que tenían, bueno, yo tenía hora libre en la hora de música, porque no me tuviste a mí, Anucho. Amir, un año tenías música y el otro no. Bueno, tipo, aprende lo que puedas y el año que viene no, ¿qué va a estar? Pero fíjense cómo esto, cómo termina siendo algo que te limita, que te complica, porque si vos querés, como es el caso de todos ustedes, estudiar en la universidad, una carrera universitaria de grado, una tecnicatura en música, es muy difícil porque todo lo que deberían haberte enseñado, no te lo enseñaron o no, o a nivel político no existe la voluntad de dar el espacio de tiempo y de lugar para que eso suceda. Yo tuve bueno, acá habla uno de los chicos de Catriel. Catriel, trapero, me parece de los mejores tocando la viola y tiene alta voz. Aguante Catriel, bueno. Bueno, eso, sí seguimos. Bien. Siguiendo en el texto, se van a encontrar con un título, un subtítulo, que está re bueno, fue como el chat. Que es el valor humano de la educación musical, ¿sí? Ese párrafo, digamos, se cita mucho a un educador que es Edgar Willems, ¿sí? Un educador belga, y volvemos a la misma cuestión teórica conceptual. Vuelve a tomar a los músicos y a los referentes europeos y los coloca como norma. Y además debo decir que Mozart está mal escrito en el texto, ¿sí? No puedo con eso. Lo ibas a decir y se dijo. Tirón de orejas para quien escribió el texto. Entonces volvemos a lo mismo. Desde la educación, ¿sí? Desde el método musical que se ha venido aplicando durante el 90% de nuestra historia, digamos, ¿sí? Tiene que ver con tener como norma el modelo europeo, occidental, de la enseñanza de música. Nosotros estamos formados con ese modelo. Nosotros estudiamos música teniendo, por ejemplo, la noción de los 12 semitonos, ¿sí? La escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, digamos, ¿sí? El paradigma europeo, que eso ya se mezcló con lo que es la música popular y es algo indisoluble, ¿sí? Eso ya es una norma mundial. Todo, por más que haya diferentes
o diferencias regionales en el mundo en cuanto a la música hindú, la música japonesa, la música africana, que tienen un código un poquito diferente, el grosso, el cuerpo, ¿sí? Es siempre el mismo de la música, por eso que es un lenguaje universal. ¿Qué es lo bueno y lo malo de esto? Es que si bien históricamente se ha desechado, y lo dije bien, desechado mucha producción musical, por otro lado, hoy tenemos un código unificado, ¿sí? ¿Cómo voy? ¿Cómo vienen? ¿Lo estoy mareando mucho o no? ¿No? No hay respuesta. ¿Todo No, bien? para Bien. nada, profe. Va bien, de 10, de 10. Bien, entonces, para resumir esta última parte, digamos, este ideal de belleza, de que el arte es bello, digamos, que está muy emparentado también en los filósofos que ustedes van a ver en próximos años, digamos, los primeros filósofos, y eso también ya entró en cuestionamiento. Que también la música está ligada a la ética en la cuestión de la armonía, ¿sí? Hasta que se puso la quinta disminuida y ahí se le quemaron los papeles a los monjes, ¿sí? En la Edad Media. Entonces tenemos a la música siempre como un elemento de ruptura y que no siempre esta cuestión de ligado a lo bello y lo feo, ¿sí? No es tan así, digamos, eso es más bien un paradigma que se impone y se baja y se transforma en un modelo de sociedad a consumir. De hecho, nosotros consumimos la música, por más que vayamos a buscar lo que nos gusta, si nosotros ponemos el radio, ¿sí? Escuchamos lo que impone la industria musical, las políticas culturales, ¿sí? Que son, política cultural es una cosa muy diferente de lo que es la política educativa, que es una de las cosas que, claro, de lo que vende a mí, que es lo que trata el texto. Algo que debería estar junto, en casi todos los países del mundo, está separado. Por un lado la política educativa, por otro lado la política cultural. Más ligado a lo que dijo Amir por ahí, que es a lo que vende, básicamente, ¿sí? Bien, los escucho, mientras tomo agua, si no, sigo. Bueno, después podemos, si querés, para no cortarte las ideas, después podemos rever acá el chat, porque salen cosas re interesantes. Bueno, dale. Entonces, sigo. Se van a encontrar con otro título en la 76, ¿sí? Que tiene que ver más con el objetivo de la música. ¿Por qué la música? El subtítulo es La música como derecho universal y la educación musical como una herramienta de cambio social, ¿sí? Bueno, un poquito lo dijimos recién. Partamos de la premisa de que políticas educativas finalmente no van de la mano con políticas culturales en cuanto a música, ¿sí? Dije generalmente. Acá se hace quien escribe el texto hace una analogía entre lo que es la música, ¿sí? Y la cuestión culinaria, como podemos retrotraer al comienzo con la rasqueta, seguimos hablando de comida, ¿sí? Gainza da a conocer que, perdón que ya entra alguien, lo acepto y sigo, que Gainza habla en el texto de que la música está como un derecho humano, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, no la música, sino está dentro del arte, como una categoría dentro del arte, y volvemos a lo mismo, ¿qué es arte? ¿Qué entra dentro del arte? Las nociones para los estados, todos los estados del mundo de arte son diferentes, ¿sí? Entonces, partimos desde eso. Y también establece que por ley está dentro de los derechos del niño, pero también lo plantea desde la cuestión lúdica, ¿sí? Desde los juegos, desde la recreación, que no está mal, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Todo dentro del gran paradigma de lo que es o sería el arte, ¿sí? Entonces tenemos a la música asegurada, por así decirlo, como un derecho, pero ese derecho o esa concepción de música está ligada al paradigma de lo que es o sería arte en ese momento. Bueno, acá les decía al principio que se hace una analogía entre lo que es la música y lo que es la cuestión culinaria, de lo que se come, ¿sí? Y les voy a leer 5 puntos y los vamos a ir analizando, que están en el texto. La autora dice, la música como energía, y entre paréntesis pone movilizadora.
La música como alimento nutre, complementa, otro error ortográfico. Tercer punto, la música como lenguaje, una función que expresa y comunica. La música como arte, que sensibiliza y eleva. Y la música como símbolo, barra mito, que es la que integra y significa, ¿sí? O que le otorga un cierto significado. Acá básicamente dice cómo el hombre se va vinculando con el mundo de los sonidos, independientemente de la música, ¿sí? Nosotros vivimos dentro de un paisaje sonoro que no todo es considerado música, ¿sí? Porque no lo podemos afinar dentro de los 12 semitonos, de la escala mayor, de la escala menor. Entonces, dentro del paradigma de música, hay cuestiones que no serían catalogadas como música, ¿sí? Propiamente dicho y ajustándonos a la definición técnica de música. Y eso no tiene nada que ver con lo que significa o con lo que simboliza esa producción sonora para ciertos conjuntos de gente. También el autor habla de que las posibilidades que tiene mundialmente la música en este mundo globalizado no son las mismas. Y yo acá agrego una cosa que no está en el texto, pero que en algún momento, en alguna materia lo vamos a ver. Esto está relacionado con el capitalismo. El capitalismo es un movimiento global, pero que no afecta a todos por igual, ¿sí? No nos afecta a nosotros de la misma manera que afecta a un grupo de estudiantes que vive en Mozambique o que vive en el Chaco Profundo, ¿sí? Entonces, sí, porque las condiciones de vida no son las mismas, porque las condiciones por las cuales pueden acceder a la música no es la misma, ya volviendo al tema de la música, por las que las posibilidades que pueden crear música tampoco es la misma, ¿sí? La mayoría de acá estamos sentados frente a una compu y, y seguramente tenemos un instrumento a mano. Hay gente que no lo tiene, ¿sí? Y ahí entra la cuestión del valor de la música. Y esto me lleva al ejemplo, por ejemplo, del proyecto de las orquestas con instrumentos reciclados, ¿sí? Y lo pongo en pregunta y lo vayan anotando porque lo vamos a ir, seguramente lo vamos a charlar después. Eso, ¿es de menor valía musicalmente? Cuando el trasfondo tiene que ver, pasa por otra cosa, pregunto, ¿no? Les pregunto. No es catalogado música porque está hecho con un bidón el violín, y no es un violín de madera, con una madera curada con 200 años, con tripa de gato, posta para que afine, como era en la Edad Media. ¿Sí? Bueno, ante esas situaciones hay una diversidad de opiniones, y creo que cada uno hay que poner en su contexto, digamos, ¿sí? Y cada uno se irá parando en la vereda que es la vereda que mejor lo deje el colectivo, por así decirlo. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Porque tiramos una cuestión bastante profunda acá, ¿eh? Claro, también la percusión corporal. Nuestro cuerpo es un instrumento, digamos. ¿Nos siguen más o menos hasta ahí, chicos, chicas? ¿Están medio perdidos? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. vamos bien. Sí. Bueno, y vamos al último puntito de lo que veríamos hoy. Y con eso dejaríamos. Que tiene que ver con que este sistema esté en crisis, digamos, ¿sí? Y está en crisis justamente por lo que venimos diciendo, hace un ratito. No toda la gente tiene la misma posibilidad de acceder a la música, o a la educación musical, o de hacer música, ¿sí? No toda la gente, no todos los colectivos sociales que producen capital sonoro o capital musical es considerado por la industria, o por los medios, o por la sociedad, como que su producción tenga valor, ¿sí? De hecho, se ha perdido muchísima música en el mundo, pero muchísima música en el mundo, identitaria, que no se va a recuperar más, ¿sí? Siempre porque estamos ante esta cuestión de que históricamente se educó no en lo musical, sino en general hacia la homogeneización, y no como ahora que estamos educando para la diversidad, ¿sí? La diversidad, la cuestión del respeto al otro, de las producciones musicales, o sea, te puede caber o no, te puede gustar o no, y eso no te invalida a desfenestrar al otro, ¿sí? Si no te pinta, bárbaro, no lo escuchás, no lo comprás, no compartís, ¿sí? No compartís el like, pero es mucho más profundo, digamos, ¿sí?
Entonces, cuando se educaba para homogeneizar, había un piso y había un techo. Y uno tenía que llegar ahí. No importa si vos venías de otra cultura y tenías que aprender a tocar el violín de la manera europea. Y pongo un ejemplo. Claro. Un suizo tocando el violín, obviamente que iba a tener mucho más facilidad de hacerlo que un cordobés que vive en la sierra, que no mamó eso desde chico culturalmente. Entonces le iba a costar mucho más llegar a una orquesta de primer nivel. Y damos vuelta el ejemplo. Traes un alemán a tocar una chacarera y directamente lo extraditas al otro día. Menos onda, ¿sí? Entonces, nuestros lugares culturales, de donde venimos, no, hay estudios que dicen que también hay una herencia, no solo cultural, sino genética, que nos va perfilando para eso. Pero más allá de eso, ya nos predispone y nos da cierto capital musical, sonoro, ¿sí? Identitario, que muchas veces nosotros no lo reconocemos y es una opción nuestra, ¿sí? Ejemplo, yo vengo de Córdoba y, no sé, quiero tocar metal neoclásico. Mira lo que se produce en Finlandia, por ejemplo, ¿sí? Primero que soy rubio ojos celeste, ahí ya tengo una ganada. Pero bueno, sacando eso, ¿sí? Que soy rubio ojos celeste, digamos, un finlandés nació con eso, nació con esta cuestión, esa cuestión, sus padres seguramente ya, su universo sonoro fue otro, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, Laura? ¿Quieres aportar algo? Es que todo está muy interesante, todo, como que se da para hablar de cada cosa que toque el texto, da para hablar un montón. A mí me interesaría saber qué piensan ustedes, qué opinan ustedes, qué les parece, ¿están de acuerdo o no con esto que plantea el texto, con esto que les dice Gustavo? ¿Es así, no es así? Hola, ¿Qué profe, piensan? ¿cómo va? Hola, Esteban. te escuchamos. Sí, creo que esto lo de criticar y todo eso, cuando entras a YouTube, subís un tema y la gente critica por todo, creo que todavía existe eso. Y la verdad que todavía está esa gente que ahora le llaman El famoso hater, creo hate. que es. No, ¿Cómo se llama? El hater. y El la famoso, verdad el famoso que hater, sí. Ah, hate, mira. era esta hater. Sí, y creo que es bastante complicada esa gente, porque es lo que decíamos, o sea, si no te gusta, no lo veas, no opines, pero pasa que es un trabajo que no saben qué trabajo hay detrás de eso. Entonces, hay mucha gente que es muy, eh, discrimina muchísimo en ese sentido a la hora de opinar de un trabajo de uno y no sabe todo lo que hay detrás. Esa es mi opinión. Sí, totalmente. También, Y más allá de un trabajo, también hay un sentimiento detrás de cada canción que uno hace. totalmente. Sí. ¿Sabes cuándo se vuelve peligroso esto? Cuando por ahí uno va a las instituciones que puede estudiar, ¿sí? Por ahí, no sé, vivo en Córdoba, la capital de Córdoba, y quiero hacer música popular. No me puedo ir a Villa María o no me puedo ir a San Luis. Y tengo que ir a la Universidad de Córdoba porque es a donde puedo llegar, digamos, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos que si nosotros ya sabemos dónde vamos, no podemos entrar en crisis, digamos, porque ya sabemos que vamos a una institución muy conservadora en la cuestión de la educación. Pero el problema es cuando, cuando sean los profes, ¿sí? No identifiquen esas cuestiones, porque también es difícil identificar las cuestiones, y uno lo mira todo desde el propio ojo, y no desde la diversidad. Uno puede tener esa mente abierta. Y esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, desaprobar a alguien, o darle un plazo extender el plazo para que cumpla la entrada de trabajo, sino tiene que ver con saber capitalizar las virtudes con las que vienen cada uno de ustedes. ¿Sí? Que por ahí eso es más jodido que enseñarle a leer y escribir música. ¿Sí? Y ese es un desafío que ustedes se van a tener que plantear, y también van a tener que ser conscientes de que van a laborar en instituciones, y el perfil y la institución los va a dejar ser
a los límites que le plantea la misma institución, ¿sí? Si laburan en una institución conservadora, sus límites van a ser más rígidos y acotados. Si laburan en una institución que es un poco más abierta, quizás van a poder laburar más en eso. Pero bueno, Profe, cada uno se siente cómodo en los lugares, en sus propios lugares. ¿Sí? Perdón, ahí te doy la palabra. Una cosa sí, sí. no va en contra de la otra. ¿Sí? Acá no es cuestión de que la música popular es mejor que la académica, ni la académica es mejor que la popular. Eso es Boca River, eso no existe. Son caminos diferentes y son búsquedas diferentes de la vida. Digamos. ¿Sí? Si yo quiero ser un violinista, sé que tengo que estudiar 27 horas al día para poder ser de primer nivel. Y si no incorporo eso, voy a vivir en crisis siempre. ¿Sí? Sí, perdón. Hola, Samuel, creo que por ese caso hay, como bien dice la palabra, hay casos y casos. Yo estaba en una escuela de música ESPEA número 1 en Santiago del Estero, de ahí vengo, y he hecho la secundaria y las restricciones eran un montón, igual al ser una escuela de arte, porque se dividía en una escuela de arte y danza con orientación en diseño en la parte de la secundaria. Y se dividió un montón también el caso de las restricciones con, por ejemplo, con el pelo, con usar aritos, con usar el pelo largo y todo eso, de cierta manera, siendo una escuela de música te prohibían absolutamente todo eso. O sea, las maneras hasta ha pasado en un momento de lo de la composición de un alumno para un proyecto que se tenía para una clase, que no le aceptaban por ser el simple hecho que era cumbia el, el proyecto. O sea, y bueno, y por eso decía yo de que hay casos y hay casos. totalmente, sí. Bueno, como decía el compañero recién, de ese profe de piano que le dijo que el rock no servía para nada. Ya Luca había levantado la mano, pero no sé si está por ahí. No sé si hay un Gianluca. O Giannuccio. Ah, Gianluca. ¿No? Ah, tenías la mano levantada. Bueno, ya escucho cosas, ahora veo cosas completas. Calculé que estamos en marzo. Y uno cuando trabaja como docente de música y sobre todo, en realidad en todos los niveles, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno deja ver, con esto digamos, canalizar las frustraciones. Ocurre mucho en la docencia, lamentablemente, y no está bueno, porque ese tipo de cosas te pueden marcar de por vida. Tengo millones de anécdotas al respecto, de gente cercana, amigas, amigos, gente que le gustaba tocar la guitarra, que quizás no pretendía dedicarse a ser un músico sesionista o concertista, simplemente les gustaba el hecho de estudiar y cortó completamente su relación con la música y con el estudio y incluso con el disfrute por algún educador, educadora que en algún momento los hizo sentir humillados o esa gente que te baja esas líneas espantosas. Entonces, como futuros docentes, tener siempre cuidado con lo que uno dice. El poder de la palabra es fuerte. Podés calar profundo en alguien, ¿sí? Y a veces sin saberlo. Exacto. Pero bueno, situaciones como esta las van a vivir un montón. Eso, como le decía recién, esto no está relacionado con que un docente, por ejemplo, no te diga, mira, hace de nuevo el trabajo, porque los conceptos que estás utilizando no son los correctos, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Eso es parte de educar y aprender, donde enseña uno, aprenden dos, dice el dicho, ¿sí? Pero sí tener en cuenta de partir de la base positiva que tiene positiva en el sentido del capital musical simbólico con el que viene cada uno de ustedes. Ustedes ya vienen con un recorrido, muchos de ustedes, y es un punto de partida para eso. Exacto. ¿Sí? Gianlucho, Algo. ¿querés
contarlo, levanta la mano y contanos. Así no lo escribís, lo podés contar vos si querés. Claro, igual escribía para no interrumpir la clase, pero acá en Mercedes hay como mucha discriminación hacia los raperos que cantan como con la nariz, por así decirlo, y por ahí los chicos no tienen como un acceso a la técnica vocal o cosas así, es como que la rebaja que los critiquen. Y no Obvio. sé, yo siempre, en vez de criticarlos, como que les ayudo, les digo, che, trate de cantar más como con el diafragma o en el pecho. Y bueno, te digo la cosa. Sí. Hay mucho desprecio hacia algunas cuestiones mucho más, qué sé yo, urbanas, callejeras, vos no sé cómo se llama, pero lo volvemos a lo mismo, ¿no? Al ejercicio de la tolerancia, al poder entender y reconocer y respetar. Y si no me cabe, no me cabe, pero no bardeo, no descalifico, porque no son críticas constructivas, no sirve para nada eso. ¿No? No, y aparte es la historia de la música, es así, digamos. La historia del musical siempre hubo un paradigma que marcó o sea, impuesto, ¿sí? Que marcó cuál era la norma, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, y un montón de producciones sonoras musicales por fuera que después se fueron incorporando a ese paradigma. Si nosotros, no sé, el tango, por ejemplo, uno se me viene en la cabeza, un movimiento musical y social, sociocultural totalmente marginal, ¿sí? Que en 50 años de historia se convirtió en todo lo contrario, totalmente identitario, no de un país, sí de una parte de un país, que es la cuestión de Buenos Aires, y también podemos sumar a los uruguayos con la cuestión del candombe y el tango. Entonces la historia de la música está marcada por eso, por movimientos que siempre han sido marginales, entre comillas, ojo, muchos han desaparecido, muchos, como todo movimiento, hay muchos que emergen y otros que se sumergen, y hay otros que el mismo paradigma, por fuerza propia, los ha ido incorporando. El mismo Piazzolla, dentro del tango, cuando el tango estaba dentro del paradigma, el mismo Piazzolla era brutalmente criticado por los tangueros más clásicos, por así decirlo, conservadores. Después fue incorporado y hoy es un compositor a la altura de cualquier compositor histórico europeo. El rock fue otro. Es que los movimientos por ahí tienen cosas que decir y no perduran el tiempo, porque aparecen, dicen lo que tienen que decir, y muchos desaparecen, o quedan en la latencia, porque ya dijeron lo que tienen que decir, porque el movimiento histórico ya pasó, porque la coyuntura que los necesitaba ya dejó de ser esa coyuntura, entonces pierde per se, digamos, esa fuerza. La cumbia de los 90, ustedes son muy chicos, yo también, a mí me contaron, la cumbia de los 90, por ejemplo, la cumbia Amé villera, profundamente. Tengo una playlist que se llama 90 y lo digo con mucho orgullo. esa cumbia vino a decir algo, pasaron los 90, cambió la coyuntura, se dijo el mensaje y ese movimiento de la cumbia, obviamente que los medios tienen mucho que ver en esto, también terminó no siendo un movimiento tan popular, no popular no es la palabra, sino tan mediático, ¿sí? Mediático, sí. Claro, como lo fue en los 90, ¿sí? Hoy casi encontrar una banda de cumbia villera es una ala. El rock barrial fue otro, ¿sí? Que vino, dijo algo y se fue. El punk en su momento, en los 70, a nivel mundial, vino a decir algo, nos dijo, nos sacudió, dijo lo que tuvo que decir. El mismo tango emergió, dio su mensaje, y después en algunos hay una renovación y perdura el movimiento, y en otros esa renovación no se da, ¿sí? Y el movimiento decae. Es una constante en la historia musical. De pie que entró Julián Lavín, que lo estoy viendo ahora, seguramente. Sí, nos ponemos de pie. No, han habido unas manitos. No te criticamos, Julián. Hola, Juli. Pedrito y después a Abigail. Dale, Pedrito, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí. No, aportando un poco a lo que decía Yanucho, es verdad. Yo la primera vez que pisé una plaza no podía ni levantar la voz, no podía ni hablar. Y hay veces que me digo que te tiran la mala. Y me pasó muchas veces también que la primera vez que fui a una plaza es como,
te tenés que ir a tomar un bondi, irte caminando hasta una plaza y caí yo, zapatillita nueva, gordito, blanquito, así. Y por ahí están todos los pibes que tienen un montón de yeca, que son unos turros, son revivir en ese sentido. Pero bueno, eso no significa nada a la hora de soltar lo que haya que soltar. Pero sí sufrí un poco porque cuando entré fue un poco ajeno a lo que viví todo el día. Yo tengo a mis viejos mi viejo rockero, bueno, mi tío también, y sí, nunca me faltó nada, siempre tengo la suerte de que mi familia me pudo dar todo, como bien todos los días, duermo bien todos los días, y y nada, hay veces que caes a otros entornos y dicen, este cheto de inmobiliaria que hace acá. Es como raro. Hay una cita de Papo en el chat. Buscate un trabajo honesto, dijo un DJ. Alguien más había levantado la mano. Abigail creo que era. Oh, sí. No, aprovechando el comentario de los chicos, me hicieron acordar a una artista que en realidad viene desde 2016 más o menos, pero últimamente se hizo muy conocida. Nati Peluso, no sé si la conocen. Bueno, Nati es una genia del trap, del rap, pero también emerge un montón de géneros en su último álbum, que fue el Boom, y por eso tan conocida se hizo exactamente la No Plastic. Bueno, nada. El otro día estaba viendo un comentario que le criticaron muchos la forma de gesticular, de hablar, pero también porque en el trap es mucho eso de hablar con distintas formas, cantar e impostar la voz de una manera muy particular. Y ella tiene mucho eso. ¿Qué pasó? Cantó Puro Veneno, que es una salsa que hizo en su último álbum, una salsa que es hermosa de principio a fin, y la gente la criticaba por su forma de cantar sobre la canción, y bueno, nada, ella salió a aclarar que había hecho esa salsa en honor a Centroamérica y a todos los salseros de la historia, ¿no? Pero con mucho respeto, y de hecho en Puerto Rico la había ayudado Ramón Sánchez, que es un productor musical de salsa muy conocido. Entonces uno por ahí se pone a escuchar la instrumentación, no sé, los arreglos, y vos decís, es una locura lo que hace esta piba, salió cantando un rap, después te metió una salsa, después hizo un tango, y mucha gente criticándola por el video con Bizarrap, que nada, qué sé yo, mucha gente la critica, le dice muchas cosas por su forma de expresar, y la verdad es que la piba está haciendo todo muy bien, y nada, es increíble, a mí me encanta, y no puedo creer que mucha gente que quizás, no sé, obviamente que vos no tenés que tener conocimientos musicales para poder opinar, pero cuando hablan, viste que hablan y hablan y hablan, y vos decís, pero pará, te pusiste a escuchar, te fijaste, nada, con ella me hicieron acordar al toque porque es un caso remil reciente, está saliendo ahora, así que nada. Buenísimo, Abby, gracias. Sí, eso es bastante común, hay mucha opinología, por el solo hecho de opinar a veces sin indagar o profundizar sobre cualquier tema, sobre lo que sea. Por las dudas, opino, por las dudas, critico, por las dudas quiero matar o repito. Sí, siempre es bueno tener el contexto, digamos. Si a un artista va a hacer un álbum de tangos, hay cierto código, digamos, que debe respetar completo, digamos, ¿no? Cierta normativa. Interrumpo un segundo. Va a ser bajo fondo, por ejemplo, que también entra dentro de la estética de tango, o sea, todo está en cómo se comunica la cosa. Hater va a haber siempre. Y esto me lleva a decir que los músicos criticamos, pero la sociedad en sí, en su conjunto, que no tiene conocimiento musical,
está su oído, su cerebro, digamos, está educado por las políticas culturales y quizás no, siempre asocia estas cuestiones o estos movimientos musicales y los compara con los movimientos musicales más clásicos. Si yo grabo un tango, me van a comparar con los más clásicos tangueros. Y obviamente que no voy a dar ni lástima, ¿sí? Pero eso también es una cuestión social, ¿sí? Sociocultural de Argentina, del mundo, diría yo, ¿sí? Aparece un cantante, no sé, aparece Bad Bunny y lo comparan con Freddie Mercury. Y sí, obviamente, porque es como comparar dos cosas totalmente diferentes, la lechuga con un salame, ¿sí? O sea, son dos mundos diferentes, dos propuestas artísticas diferentes, dos producciones artísticas, ¿sí? Dos historias de vida diferentes, ¿sí? Entonces también tiene que ver con eso, un poco el ajuste. Primero que comparar no va, pero es una práctica que hace el común de la sociedad, incluido nosotros, muchas veces. Si no, vayan a ver un recital de rock o de heavy y vean los guitarristas. El chiste es, ¿cuántos guitarristas hacen falta para cambiar un foco? Y te dicen 20. Uno lo cambia y 19 dicen que lo habían hecho mejor. Es muy bueno, es muy bueno. Tenés que hacer un Capaz Instagram. que ustedes son muy chicos, pero antes se tocaba la guitarra en la banda. Ahí apareció el nono purista del rock. Bueno, Pedro, no sé cuál está. No sé cuál estaba. No sé quién estaba primero, si Yanucho o yo, pero bueno, explayándome un poco lo que decía Avi y lo que decías vos también, Gus, un poco de las comparaciones. Me acuerdo que a Nati Peluso también la bardearon mucho porque rapea muy parecido a Hurricane G, que es una rapera de Centroamérica, dominicana, y a ver, y ella se ofendió un poco. La verdad eso no me cabió porque uno tiene que reconocer cuando se inspira de quién o cuál. Yo, si en algún momento alguien llega a escuchar mi música, voy a decir, me inspiré de Camada 34, de Acru, de Woz, de, no sé, también de otros raperos, de Brapi, Golden Boys, otros raperos mucho más underground de Argentina, y yo lo voy a decir orgulloso que sí, agarré, me inspiré en esto, estoy buscando un estilo, tengo que ver de dónde agarrar y de dónde encontrar un estilo. Pero no, la verdad que escuché los álbumes de Nati, es una genia de la música. Está loca, está enferma, tiene que ir a un psicólogo. Está muy en otro level. Bueno, ahora llega el datazo que dicen, ¿de dónde la sacó este? ¿Cómo era? Lo que yo opinaba con el tango y el trap es como easy, la fusión de esas dos cosas, como buscando una lírica más acercada al tango, como antes se cantaba sobre los excesos, la noche y todas esas cosas. Y vos lo ves ahí, sí, todos piensan que es un machista, que no sé qué, por los temas viejos que tiene, pero el loco clavó 3 álbumes contando cada historia que vivió, su evolución, su madurez, y se nota como un cambio de forma de ser. A cambio tiene una banda de géneros hechos en sus temas, como trap, y una banda de variaciones del trap, como subgéneros que hay. No se basa solo en eso. Después hay temas como Vuelta a la Luna, que tiene 10.000 sintes o 10.000 capas y 10.000 cambios y arreglos que se nota una banda. Todo corte, el esfuerzo y el sentimiento de como que está atrapado en algo de él, así, no sé. Me expliqué como el culo, pero bueno. No te hicieron efecto los rasquetas todavía, ¿eh? Todavía está de bajón. No, me pegaron re mal, era rasqueta prensada. Silencio incómodo. Bueno, yo quería decir una cosa nomás, tirar un bocadillo también. Hablando de rasqueta y de comida. El bocadillo es, no, lo que estaba pensando es que también no nos olvidemos de que todo lo que escuchamos o lo que nos llega a nosotros y consumimos, en realidad nos está llegando porque hay toda una cuestión de fondo comercial, que nos estamos olvidando de eso, y es muy importante. Muchas de las cosas que escuchamos o que nos gustan tienen una razón. O sea, el artista o la artista que genera un contenido nuevo lo hace también con una discográfica atrás, o bien de manera independiente, pero con la idea de vender. No hace música porque sí nomás. Obviously, ya hay que comer de algo.
¿sí? Seguramente. Y no es que esté mal el tema de vender, y no es que esté mal el tema de también pensar en comercializar o que algo se pueda... es muy importante para cualquier proyecto artístico de música en vivo la producción, pero la producción artística, o sea, yo no armo un grupo y componemos y ensayamos y arreglamos, y nos compramos ropa, instrumentos y todo para quedarnos encerraditas en un lugar, sino para salir a tocar. Y eso implica un esfuerzo y un laburo extra. Salir, gestionar, contactar, buscar, Exactamente. saber cobrar, hacer valer, perdón, Gus, hacer valer lo que uno hace. Hace muy poquito acá en San Luis, y hablo de muy poquito en serio, todos los proyectos independientes de gente que hace diferentes cosas, ya sea gente que canta covers con un guitarrista que lo acompaña, o gente que compone y tiene sus proyectos, se pusieron de acuerdo para cobrar un cachê. Cachê es el pago que te dan cuando te contratan para tocar, para hacer un determinado show en un determinado tiempo, eso se llama cachê. Para cobrar a todos los bares de San Luis lo mismo de mínimo, de base. O sea, vos llamás, yo tengo un bar y quiero que venga a tocar fulanito, o sea, Gianucho. Gianucho ya sabe, porque forma parte de esta cooperativa, sería, que lo mínimo que puede cobrar es tanto, y no menos. Entonces empiezo a llamar a todo el mundo y todos cobran lo mismo, entonces ya no puedo pagarle 2 mangos a un músico que no le alcance ni para cambiar la cuerda de la guitarra que se le va a cortar, ni hablar si tenés la mala suerte de que te roben un instrumento, cada vez es más común. Entonces, es muy importante la parte del cobrar y del valor monetario, no es que estemos despreciándolo, ¿sí? Que quede claro eso. Sí, no está disociado. Sí, no, para nada. Aparte uno... Una profesión cara también, convengamos. Sí. Decía que no está disociado. No, que estaba diciendo que también todo no sale caro también. Bueno, dale vos. Bueno, lo doy yo entonces. No, que nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lau también. Aparte, ocasión no vale porque todo nos juega. Los instrumentos son carísimos. La sala de ensayo la tenemos que pagar. Hay un montón de cuestiones, digamos, que suman gastos. ¿Sí? Parece que hubiesen hecho un show, un stand-up los dos, si se hubiesen puesto a acuerdo. Sí, está todo preparado. No, le decía que en cuanto a la propuesta artística, sí, hay una idea de que debe estar disociado la producción artística y la producción comercial. No, porque todos tenemos que pagar las cuentas al final del mes, ¿sí? O sea, Spinetta hacía música porque le gustaba, pero también hacía música porque de eso vivía, ¿sí? Soda Stereo lo mismo, no sé, Riff también, Papo también. O sea, hay como una especie de paradigma que vos tenés que hacer, que lo conceptualmente artístico no va de la mano de lo comercial, ¿sí? O de poner de eso en valor. No es así, ¿sí? No debe ser así. Eso también es un prejuicio y un preconcepto, porque si no, entonces, ¿qué volvemos? Sos músico y haces algo artístico, entre comillas, porque tu propuesta no vende, entonces es artística. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Porque si no invertís tanto tiempo en formarte, en invertir en audios, en equipos de audio, ¿sí? Para hacerlo en tu casa. Entonces, hay mucha crítica también de que vos ves, no sé, hablamos la semana pasada, pero ves bandas como Miranda o como, no sé, cualquier banda que son hitmakers, o Airbag, por ejemplo, ¿sí? Los tipos son impecables. Vos lo escuchás tocar, son impecables tocando, las composiciones están bien. Después vamos a la cuestión si te gusta, si te cabe o no te cabe. Que es otra cosa totalmente diferente. A mí no me gusta eso, bárbaro, ¿sí? Entra dentro de cierto estilo musical, lo hacen bien, mal, están acorde al rock, digamos, o están acorde al pop, es otra cosa, ¿sí? Pero no es diferente, digamos,
a otra propuesta, por ejemplo, de un trío de jazz, que no tiene la misma publicidad, que quizás, no sé si tiene más o menos trabajo, pero que también tiene la misma puesta en valor, digamos, de valor comercial. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? O sea, uno no es mejor que el otro, son diferentes, pero uno no es mejor que el otro en la propuesta. Julián, puede abrir el micrófono y puede aportar, porque encima que llegó tarde. Profe, yo quería agregar algo. Te salvó Carlos, Julián. Dale, Gracias, Carlos. Carlos Ariel. Entré como Carlos y no me di cuenta. Sí, pero bueno, soy Ariel. Dos cuestiones. Una que decía Pedro que me parece fundamental y que es importante, que es honrar la fuente de la cual uno está tomando la base que está creando. De hecho, la facultad te enseña eso, ¿no? A argumentar en función de una fuente. Eso me parece algo importante. Y otra cosa que es muy importante y que es fundamental es que para la mente es importante que haya un valor económico, más allá de que el valor tiene que ver con una cuestión no económica, sino cuando hablamos de lo económico hablamos por ahí de costo, pero es importante que haya un costo para que sea valorado, porque por lo general, y acá en San Luis podemos a veces verlo, el Estado a veces te brinda tantos beneficios de tantas cosas que son gratis que después pasan a no tener valor, ¿no? Porque por ahí no tuviste la posibilidad de compararlo. Entonces lo que quería decir era eso, ¿no? Que siempre que uno haga una propuesta artística tiene que tener, aunque sea un costo mínimo, que aporte un valor. Me parece fundamental eso. Totalmente. Y una cosita más, Ariel. Es que, bueno, lo voy a decir. No es solamente... No es solamente... No es solamente ensayo y es... Si voy a hacer, me voy a meter en un determinado género, donde yo haga versiones, por ejemplo, de un determinado género, tengo la obligación de investigar, tengo la obligación de saber qué estoy diciendo, sobre quién estoy cantando, quién compuso, si es un arreglo o no, de interiorizarme en lo que estoy haciendo y tener un enorme respeto por el público también. O sea, la persona que me va a ver se baña, se arregla, sale, por ejemplo, en un teatro. No puede ser que yo, que voy a actuar, no me bañe, no me arregle, no me perfume para mi público también. O sea, es una cuestión, es un oficio un oficio para mí, de muchas cosas, el ser artista, ¿no? Sí, uno tiene que ver el contexto donde se mete, ¿sí? Y respetar ciertos códigos de cada contexto. Eso es primordial, digamos. No significa que no se pueden romper los preconceptos, pero realmente hay, en cada mundillo musical, hay ciertos conceptos que son especie de contratos consuetudinarios, digamos, los cuales se deben respetar, digamos, ¿sí? Un poco lo que decía el Pedro, entre risas, digamos, yo llegué blanquito, así, con los chicos que tenían 10 millones de calles que yo, y uno, o como en el blues, y el nene sabe bien, vos te invitan a tocar un blues, vos no te podés parar enfrente de la línea de quien te invitó. Vos tenés que, siempre el que te invitó tiene que estar enfrente, ¿sí? Y vos tenés que tocar un pasito atrás, no importa que le rompas, porque estás en la casa de, ¿sí? Todo tiene su mundillo, todo tiene su código, digamos. Bueno, mañana vamos a seguir con la otra mitad del texto. Vamos a volver a hacer una clase conjunta y mañana viene la parte de cómo se ha ido aplicando los conceptos que vimos en la primera parte del texto. Y también, obviamente, vamos a tener otras... ¿Vendrá alguien? ¿Cómo la hago? Pensé que iba a venir alguien porque dijiste mañana viene y dije, a lo mejor viene algún invitado o algo. Estaría bueno, ¿no? Podría ser. Vemos. Nati Peluso. Puede ser. No, mentira. No sé, no nos da para tanto los contactos. El Duki. ¿Cómo es? Bueno, perdón. Entonces mañana retomamos lo que falta del texto. Bien. Dejo de grabar ya
porque el grueso de la clase ya ha estado,